Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Hola amigos, bienvenidos, qué gusto saludarles, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, ¿Qué dice la Biblia? Estamos muy felices de llegar hasta donde usted se encuentre en este momento, si va en su vehículo de regreso a casa, si está en la oficina aún, está en su casa, no sabemos dónde se encuentre, pero estamos muy bendecidos de poder saludarles. Mi nombre es Silvia Rodas y hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema la amargura. Pero antes de pasar al tema, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Bienvenida Emily, Sandrita y Eric. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno tenerlos aquí de vuelta. Gracias, Silvita. De verdad estamos muy emocionados y sobre todo nos sentimos con un gran privilegio de estar acompañando a nuestra querida audiencia. Y bueno, también algunos pueden estar viendo, ¿verdad? En YouTube. Damos gracias a Dios de poder llegar a su palabra y poder investigar qué dice la Biblia acerca de estos temas tan controversiales e interesantes y que son para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Así que bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Emily de Sáenz y quiero pasarle la palabra a nuestra querida Sandrita. Muchas gracias, Emily. Al igual que tú, yo estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa que es tan edificante porque toca temas de la vida real, de nuestro diario vivir y cómo batallar contra las diferentes situaciones que se nos presentan, porque realmente una de las cosas que yo quiero decir dice que el día que nos vamos de este mundo no nos llevamos nada, todo se queda, pero nuestro carácter sí. Y es precisamente en el diario vivir donde nuestro carácter se va forjando y formando y Dios nos va enseñando cómo ser mejores y parecernos más a Él, ¿verdad, Eric? Sí, querida Sandrita y a todos nuestros amigos, hermanos que están en la audiencia, queremos decirles que es esto precisamente lo que este programa se propone, traer una luz en cuanto a diferentes aspectos, temas, circunstancias de la vida diaria donde tenemos algo que aprender. Hoy hablando por segunda vez para terminar el tema de la amargura. ¡Qué impresionante! Así que permanezca escuchando la 99.7 FM El Camino, donde quiera, como decía Silvita, donde quiera que usted esté, en la montaña más lejana, o si es en otro país, a través del internet, no lo sabemos también, pero queremos decirle, Dios le ama y hoy va a hablarnos a través de este tema de la amargura. Así es, pues bienvenidos. Y si usted no ha tenido la oportunidad o no tuvo la oportunidad de escuchar el programa anterior, recuerde que en nuestro canal de YouTube, en El Camino 99.7, puede consultar, ¿verdad? Y va a encontrar la primera parte del tema de la amargura. Hoy vamos a estar profundizando, ¿verdad? Y viendo qué dice la palabra de Dios acerca de las causas de la amargura y cómo superarla. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que es este problema, esta emoción, pero el Señor en su palabra nos da soluciones, ¿verdad? No nos deja solos, no nos abandona, sino en la palabra de Dios vamos a encontrar cómo superar la amargura. Como les comentaba en la semana pasada, estuvimos a la luz de la palabra comprendiendo por qué a veces encontramos personas que dicen, ¿verdad? Está amargada. Y hay personas que a veces sí se les nota, pero hay personas que, como decía Emily la semana pasada también, no se les nota, es silenciosa. Correcto. Entonces profundizamos acerca de ese tema, pero hoy sabemos también que la amargura es provocada por diferentes situaciones. Hay muchas causas como falta de perdón, algún abuso, alguna injusticia, cualquier situación puede provocar también de alguna manera silenciosa que empiece a crecer una raíz de amargura en nuestro corazón. Pero vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos para continuar con el tema. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma.
¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? La amargura es un sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento, y especialmente, como hablamos hace un momento, por haber sufrido alguna desilusión o injusticia, ¿verdad? Es un estado en que las personas están siempre afligidas o disgustadas y que involucra también esa falta de perdón. Viven de cierta forma con tormento y falta de sosiego, ¿verdad? Falta de paz. Así que hoy vamos a entender esas causas que provocan, ¿verdad? Pueden haber muchas, hoy vamos a abarcar algunas. Y también ustedes, querida audiencia que nos escuchan, también es importante que en nuestros tiempos que tenemos con Dios podamos preguntarle, ¿verdad? Que nos revele dónde están esas raíces de amargura o qué la provocaron, porque a veces puede ser que tampoco sepamos qué provocó esa raíz, ¿verdad? También para contarles un poquito, la palabra amargura usada en el Nuevo Testamento en griego es picros, que implica punzante, veneno, atravesar, perforar, amargo, ¿verdad? Entonces, si vamos al origen de la palabra, ¿verdad? Imagínense picros, que lo que implica veneno, dice. Tremendo. Sí. Tremendo. Y en Efesios capítulo 4, versículos de 31 al 32, dice la palabra de Dios: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese va a ser nuestro versículo central de hoy. Okay. Así que vamos a pasar a saber qué dice la Biblia acerca de esas causas, Emily. Gracias, Silvita. Y me llamó ahorita la atención que tú estabas hablando acerca del significado de la palabra amargura, ¿verdad? Y dice que es un veneno. Y alguien decía que es un veneno, la amargura es como que si nosotros nos tomáramos el veneno esperando que otra persona se muera. Eso es específicamente. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese veneno. Miren qué tremendo. Y sí, hoy vamos a hablar acerca de las causas comunes de la amargura. Y la primera que vamos a tratar es la frustración ante la injusticia. Y algo que me gustó mucho que dijo Silvita, todo esto lo estamos hablando no solo por información, sino que es como para examinarnos también nosotros mismos, sí. ¿Verdad? Probablemente nosotros tenemos este tipo de amargura y no sabemos por dónde enfrentarla y por qué la tenemos. Entonces, al ir a las Escrituras y descubrir qué dice la Biblia, nos podemos confrontar, ¿verdad? A nosotros mismos y decir, probablemente por eso es que tengo amargura, y poder ver qué hacer con ella y batallar en contra de ella, ¿verdad? Entonces, empezamos con esta, la frustración ante la injusticia. Y esto existe y esto pasa, y yo me atrevería a decir que es la causa más común de la amargura, porque es cuando nosotros pensamos que no merecemos tal o cual situación, tal o cual trato, tal o cual problema, tal o cual calumnia, tal o cual robo, en fin, es injusto, y entonces ahí se empieza a generar una raíz de amargura. Y vamos a ir al pasaje 2 Samuel 13:22. Dice, Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Y para este pasaje creo que vamos a ir un poquito a explicar el contexto. Absalón, tanto Absalón, Amnón como Tamar eran hijos de nuestro queridísimo rey David. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo así esos hijos, cómo están envueltos en todo esto? Y recordemos que sí, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero como cualquier humano cometió un grandísimo pecado, ¿verdad? De adulterio con una mujer que estaba casada con otro hombre, y en fin, él la embaraza. Este caso lo sabemos todos y la Biblia pues es bastante específica en este gran pecado de David.
Claro, él se arrepintió, él le pidió perdón a Dios, por supuesto, Dios lo perdonó, sabemos que Dios es misericordioso y nos perdona. Sin embargo, sabemos que nuestros pecados tienen grandes consecuencias y eso sí no se puede parar, amigos. Y eso nos hace llegar también a ver esto en el pasaje. Resulta que él, David sí, también tuvo varias esposas y con una de ellas tuvo 2 hijos y es Absalón y Tamar. Y Amnón era hijo de otra de sus esposas. Voy a mencionar también que Absalón y Tamar eran hijos de una mujer, esposa de David, pero era pagana. Entonces vemos aquí las consecuencias que se van dando de ciertos pecados de David, que no estamos juzgando, ¿verdad? Porque realmente todos estamos en esa categoría de pecadores, ¿verdad? Así es. También sabemos que nuestros pecados también tienen consecuencias. Estos muchachos, ellos vieron el pecado de su padre, ¿verdad? Vieron también que David hizo ahí un plan macabro, diría yo, para matar al esposo de Betsabé, que era la mujer que embarazó. En fin, todo esto lo vieron los hijos. Todo esto, ellos fueron expectantes de eso. Y obviamente también el pecado nos trae a nosotros a veces confusión de mente, nos trae situaciones, preocupaciones que probablemente, diría yo, abarcaron la mente de David y probablemente esto tampoco ayudó a que él pudiera estar cumpliendo al 100% con sus responsabilidades de padre. O sea, si nos vemos así y examinamos el pecado de David, sí sabemos que fue perdonado, Dios lo perdonó, él se arrepintió, pero todos estos son consecuencias de este pecado. Resulta que este muchacho, Absalón, hermano de Tamar, él ya iba formando su propio ser, ¿verdad? Igual a Amnón. Amnón se enamora de su medio hermana, ¿verdad? Tamar. Obviamente sabemos que eso no debería de ser, pues, ¿verdad? No debe de ser porque es su hermana. Y él, dice la Biblia en el contexto, que él tenía muchos deseos pasionales con su hermana. Él hace todo un complot también, se hace el enfermo y le pide a su hermana que llegue a su habitación y lo cuide y ahí la viola. Miren qué tremendo. Entre hermanos, ¿cómo es posible? Hijos de David. Sí, como consecuencia del pecado. Ellos van acarreando todos estos pecados. Absalón, hermana de Tamar, obviamente, ¿cómo lo iba a tomar, verdad? Pero dice aquí, él odió a Amnón profundamente y calladita la boca, ¿verdad? Se quedó así con ese odio. Ahí vemos la raíz de la amargura. Vemos esa raíz. ¿Era justificada o no era justificada? Claro que era justificada porque fue un daño tremendo. Y no digamos de Tamar, ¿verdad? Me imagino. Bueno, de Tamar, de hecho, en la Biblia después ya no se habla de ella. Solo se dice que Tamar se fue a vivir con Absalón, quien la protegió, ¿verdad? Como su hermano, y no se vuelve a saber de ella. O sea, pensamos que ella tuvo una gran depresión, raíz de amargura. O sea, muchas consecuencias terribles, pero vemos aquí que él odió profundamente a Amnón, esa raíz de amargura. Y después les queremos contar que él hizo también ahí su arreglo, su complot con uno de sus siervos y hizo una fiesta. Invitó a todos sus hermanos, porque eran varios hermanos, ¿verdad? No solo ellos, y mandó a sus siervos a matar a Amnón. Y este fue el fin de Amnón. Miren hasta dónde se fue esa raíz de amargura. Esa amargura. Hasta asesinar a su propio hermano. Él hizo la justicia. Y nosotros entendemos, sí, era injusto lo que pasó, pero la raíz de la amargura, ¿hasta dónde lo llevó? Y aquí es donde vemos que realmente uno entiende, ¿verdad? Uno dice, sí, sabemos que fue, digamos, la raíz de la amargura fue
o provocada por una frustración ante la injusticia. Pero aquí vemos la forma en que cada quien la puede manejar, ¿verdad? Entonces, y esto es genuino, ¿verdad? Y podemos hablar, aquí yo les trae el pasaje, en 1 Pedro 2:23 dice, ¿y quién cuando le ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. A este pasaje estoy hablando de Jesús, porque vemos aquí las dos, ¿verdad? Los dos ejemplos. Y obviamente Jesús pues es nuestro máximo ejemplo de conducta intachable y vemos qué fue lo que él hizo con esta frustración ante la injusticia y quién ha sido tratado con mayor injusticia en este planeta sin él tener ninguna culpa, sin ser él alguna persona que haya tenido un pecado o algo que se le pueda reclamar, ¿no? Todo lo contrario, él fue abusado, fue rechazado, denigrado y todo injustamente. ¿Y cuál fue su respuesta? Él dijo, bueno, voy al matadero o al cordero porque él ya tenía una causa diferente. Pero este pasaje, lo importante fue que él entregó su agravio a Dios. Nos enseñó que la venganza o la justicia se la dejó al Padre, quien es, uno de sus atributos más grandes es precisamente ese, la justicia. Entonces él le dejó eso y por eso él pudo terminar su propósito y él pudo enfocarse en lo que el Padre le había dado. Por supuesto, él es nuestro máximo ejemplo y aquí vemos pues los dos contrapartes y los dos extremos, ¿verdad? Uno cedió totalmente a la raíz de la amargura y hasta que se volvió un gigantesco problema y un gigantesco odio, ¿verdad? Mientras que el otro se lo dejó a quien se lo debía dejar, que era a nuestro Padre. Pero Sandrita nos va a seguir hablando de este tema y alguna otra causa. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias. Qué importante. Hemos estado viendo cómo se da la amargura, ¿verdad? Cómo llega al corazón. Pero hoy estamos aprendiendo cómo superarla, ¿verdad? Y tú has explicado bien qué sucede cuando no se supera, cuando no buscamos la salida, ¿verdad? Y quiero decirles que cuando una ofensa no se perdona, entonces se vuelve una raíz que puede dañarnos, pero lo más tremendo es, yo quiero leerles un pasaje muy conocido respecto a la amargura que dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, cuando existe esa raíz, cuando se entra en el corazón esa raíz por una ofensa, como decía bien Silvita, alguien que nos abusó, alguien que nos ofendió de diferentes maneras, ahí quedó una semilla. Y de verdad, una semilla. Y yo puedo decir, esa semilla entró en mi corazón y miren, esa semilla se empieza a alimentar de muchos pensamientos. Y sacar esa semilla del corazón, cuando ya tiene raíces que se han incrustado muy profundamente, es tan difícil. De verdad tiene que haber una verdadera humillación. Y quiero decir, continuando con lo que nos contaba Emily, por ejemplo, en la Biblia hay muchos casos de personas que no perdonaron, que se quedó ahí esa semilla y provocó grandes situaciones y cambios. Miren, la amargura es algo tan delicado, pero tan delicado, que es importante que tengamos conciencia, porque puede ser que, como decía Silvita, alguien diga, no, yo no, y está ahí adentro, está afectando mi corazón, yo no siento, yo ya perdoné, pero ahí hay algo, y yo puedo notarlo en mis reacciones. Fíjense que Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que recibió de su padre. La historia la conocemos bien, ¿verdad? Como él, después de que le vendió a la primogenitura,
él se la vendió, o sea, él se la otorgó y el otro pues solo la recibió, se aprovechó también, va, pero que eso también no hay que descartarlo, tomó bien el momento, lo supo aprovechar y bueno, a él lo bendice el padre y ahora Esaú se pone pero sumamente molesto y tanta era su amargura que dice, ya están cerca los días de guardar luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. O sea, cuando la amargura no se le da, no se le da una salida, cuando uno no perdona una ofensa, eso se convierte en una raíz de amargura. Y como decíamos, puede causar enfermedades. Y miren, a mí me llama la atención que es una raíz que cuando yo vengo y yo, por ejemplo, tengo una raíz de amargura, voy y le digo a Eric, vieras Eric, y le cuento con qué amargura lo que yo estoy padeciendo por una ofensa, yo lo estoy contaminando a él también, ¿verdad? Y por eso dice, no sea que esa raíz de amargura brote tan grande, ¿verdad? Y que brote y por ella muchos sean contaminados. O sea, es contagiosa, ¿verdad? Alguien tiene una gripe, se conecta con alguien más, está ahí, de repente el otro también tiene, pues así es la amargura. Se puede contagiar, se puede contaminar, pero hay una salida. Y de verdad, ¿qué hubiera pasado? Emily nos contaba el caso de Absalón. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Nunca habló. Nunca lo enfrentó, nunca le dijo, mira lo que le hiciste a mi hermana. Nunca se habló del tema. Simplemente lo guardó ahí y él buscó la salida. Y ahí fue creciendo. Sí. Y ahí creció y buscó la salida. Pero realmente Dios quiere que nosotros saquemos eso, que busquemos la salida perdonando a la persona a la que nos ha ofendido, perdonando, sabiendo que nosotros también somos tan imperfectos y que también ofendemos. Entonces, ¿qué es lo que provoca la amargura? Cuando yo no perdono, cuando yo la guardo en mi corazón, cuando yo insisto y la mantengo ahí, entonces no perdonamos, la amargura nos hará reaccionar con ira y con odio. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Que es un odio que está ahí, una ira que está ahí, y tal vez alguien la tiene muy agazapadita, muy guardadita, pero en su momento esa va a salir y va a ofender y va a hacer lo que está produciéndose adentro. Es como una olla de presión, ¿verdad? Que está internamente. Entonces una persona amargada es muy sensible. ¿Cómo conozco yo a alguien amargado? ¿Y cómo sé yo si tengo amargura en mi corazón? Porque voy a pensar en mí. Cuando alguien no me puede decir nada, porque ya me enojo, todo me duele, por todo me quejo, soy demasiado sensible, nadie me puede decir nadita, porque yo tengo una reacción. ¿Por qué es eso? Porque en mi corazón hay amargura. Porque en mi corazón hay una raíz que ha ido creciendo y que yo no he logrado superar perdonando. Entonces, hay una raíz. Entonces, yo no me voy a ir a cortar las ramas ni las hojas, ¿verdad? Porque ya están saliendo ahí. Alguien puede decir, ella está como amargada. Mire usted, ¿qué tiene? Querer suavizar la situación. Realmente tengo que irme a la raíz. Yo misma tengo que profundizar en mi corazón. Por decirles algo, una señora, voy a poner un ejemplo, una mujer que de repente empieza a sospechar de su esposo y empieza a ver cositas por ahí, se le mete los celos. Esa es otra raíz que también provoca amargura. Y entonces todo lo vea con ojos diferentes. Y cuando tiene sus reacciones, empieza a controlar y todo eso. Ahí hay una raíz. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado, y nosotros tenemos que ir muy profundo y decir, Señor, líbrame, Padre. No quiero alimentar esta raíz. Al contrario, Señor, quiero pedirte que tú la desarraigues de mi vida. ¿Verdad que sí, Eric? Sí, yo creo que la amargura es una forma en la que Satanás le quita al hombre la alegría, la paz, el gozo, le roba el ánimo y lo hace entrar en un estado muy propicio a la depresión, ¿va? Porque se siente uno que ya no más, que todo está contra mí. Y para terminar este bloque, yo quiero hablar de algo que puede suceder, que produce amargura cuando hay expectativas de algo bueno y que si a uno en lugar de que le venga algo bueno, le viene algo malo. Tal vez uno tenía un buen plan y no le salió bueno. Y uno dice, ¿por qué no me ayudó Dios? Y yo hasta oré, puedo decir, va,
voy a hablar del caso de Noemí. Y ustedes recordarán que ella salió con su esposo y sus hijos, porque estaba la situación difícil en Israel, a buscar que les fuera bien, porque decían que en Moab había buenas oportunidades. Y resumiendo, le fue mal. Se le murió el esposo, se le murieron los hijos. Los hijos se habían casado también con 2 jóvenes. Y de último viene y una de las jóvenes, Noemí las deja en libertad y se queda solo con Ruth, que ustedes ya saben todo lo que el libro tan maravilloso habla. Pero cuando Noemí regresa a Jerusalén, fíjense que ella en Ruth 1:20, ella les decía a la gente, porque hola Noemí, les llama Noemí, y Noemí quiere decir placentera, ¿verdad? Entonces ella decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y Mara es amargura, porque el trato del Todopoderoso, o sea, el Shaddai, me ha llenado de amargura. O sea, en algún momento alguien hasta puede pensar que ¿por qué Dios no lo ayudó? Y hay quien, mucho cuidado audiencia, hasta pueden reclamarle a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué me permitiste que me pasara esto si yo estaba yendo a la iglesia todos los domingos? Mucho cuidado, porque tú no sabes, como sucedió al final con Noemí, que habían planes más grandes, en este caso para ella, para Ruth y todo lo que sucedió en esa maravillosa operación de Dios. Pero el punto es, no te llenes de amargura, mejor ponte en las manos de Dios. Amén. Y espera en Él. Dice un pasaje de la Biblia, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, a una amargura. Mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Pero digamos, yo en lugar de seguir amargándome voy a decir, voy a esperar en Dios porque aún he de alabarlo, fortaleza mía. Entonces, yo digo, la amargura puede venir porque uno cree que le debería venir algo bueno y le salió la cosa como no iba a salir. Pero no te frustres ni reclames, mucho menos tienes de amargura porque tal vez otro que está a la par tuya haciendo lo mismo le fue bien y a ti en este momento no te ha ido bien, pero Dios sabe que está formando en tu vida. Amén. Dios sabe que te quiere dar. El final de Noemí fue con una gran bendición y Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Y qué tal si habláramos de Job, verdad ustedes? Job, que él había hecho todo lo bueno, todo lo recto según él, ¿verdad? Y seguramente Dios mismo le dijo a Satanás en un momento, ¿has visto a mi siervo Job que no hay otro como él? O sea, Dios lo amaba. Pero en un momento se volteó la tortilla, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Sí. A Job le vino todo lo que él no se esperaba, había un trato de Dios y se llenó de amargura. Te me dijo, el día que dijeron nació varón que no aparezca, o sea, ya tenía una amargura. Pero ¿saben qué? Al final él dijo, tan torpe era yo que no entendía. Va en cuanto a que Dios quería mostrarle algo. Yo creo, queridos amigos, y lo hablo para mi corazón, la amargura puede entrar en cualquier momento en que nosotros, alejándonos de Dios, dejemos que Satanás nos haga creer una mentira y Dios no te oyó, de balde le orás, de balde le das tus diezmos y mira, te quitaron el trabajo. Cuidado, porque ante una adversidad mejor cree que si Dios permite algo, como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esto es algo muy importante, que ninguna desilusión te aleje de alabar a Dios o te entre una amargura que pueda contaminarte y sacarte de una exquisita relación con Dios, Silvita. Así es, ¿verdad? Y es que como usted decía, Eric, las expectativas o desilusiones a veces las ponemos en las personas también, y por eso es que pues nos decepcionan o pues no van a poderlas cumplir, ¿verdad? Por eso es que nuestros ojos y expectativas e ilusión puestas en Dios, en Jesús, que pues no nos falla, ¿verdad? Amén. Así es. Así es. Importante. Y las causas, y me llamaba la atención lo que ustedes comentaban, ¿verdad? De las causas comunes de la amargura, cómo empieza esa raíz a crecer, pero me llamaba la atención de los 2 casos que ustedes mencionaban, de Absalón y Esaú, cómo empieza a dar un fruto esa raíz, pero un fruto malo. Un fruto que nos hace caer en pecado, ¿verdad? Incluso llegar a matar a su hermano, ¿verdad? Entonces, tal vez no se ve, pero ya está provocando ese fruto. Un gran daño. Y que genera más consecuencias. Por eso es que dice, córtala de raíz, ¿verdad? Hay que terminar con eso. Entonces, en este bloque, pues, hemos visto algunas de las causas comunes. Seguramente hay muchísimas más. Pero la frustración ante la injusticia, las ofensas que no perdonamos y las desilusiones y expectativas
no cumplidas. Así que amigos, vamos a ir a un corte y al regresar vamos a ver también qué dice la Biblia acerca de cómo podemos salir de ese estado de amargura. En un momento regresamos. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos de regreso, amigos, y en este bloque vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios cómo podemos superar la amargura, cómo podemos salir de ese estado de amargura que ha sido provocado por diferentes situaciones, como lo veíamos hace un momento, ¿verdad? De repente tú que nos escuchas estás experimentando alguna de las diferentes situaciones que comentábamos anteriormente y te preguntarás, ¿qué puedo hacer para salir de este estado? ¿Verdad? ¿Será que es posible salir? ¿Será que tengo esperanza? ¿Será que hay alguna solución? ¿Quién puede ayudarme? Pues hoy te traemos buenas noticias. Hay solución, hay esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad, Emily? Claro que sí, Silvita, y te queremos decir que la primera, y ya lo hemos mencionado anteriormente, la primera forma en que podemos salir de la amargura es decidir perdonar. Y me encanta cómo elegimos decirlo acá, ¿verdad? Porque es decidir perdonar. Así Yo es. tomo la Tú iniciativa. tomas la iniciativa, tú tomas la decisión. Así es. No es que va a venir del Una cielo, Él te va a ayudar, revelación una divina, revelación sí, divina, o también, ojo, sentir que ya estoy listo para perdonar. No es así. Tenemos que decidir hacerlo. Es una decisión. Y por supuesto, yo te lo estoy diciendo aquí, no así tan fácil, pero sabiendo que no es fácil, ¿verdad? Yo sé que esto no es fácil y que necesitamos la ayuda de Dios para poder tomar esta decisión, porque hemos dicho anteriormente que sabemos que a veces es injusto lo que hemos recibido, pero por eso es que necesitamos la ayuda de Dios para tomar esta importantísima decisión que te va a hacer sacar de una vez la raíz y todo lo que venga con ella de la amargura. Y vamos a ir a Efesios 4:31-32 que dice: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Miren, para mí esto es como una receta o un instructivo donde está el ABC que yo debo de seguir para sacar de mi vida esa amargura y seguir en esta línea de decidir perdonar al que me ofendió. Entonces veamos. Primero, veamos la forma del verbo. Quítense. Eso está en forma imperativa. Así es. ¿Qué significa? Es un mandato. Orden, ¿verdad? Es una Mandato, orden, sí. ¿verdad? Es un principio a seguir, ¿verdad? Es un principio a seguir que todos nosotros los cristianos debemos de seguir, porque la carta de Efesios está escrita a los que ya conocen, ¿verdad?, la salvación, a los que han recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo y han sido perdonados ya, todos nosotros. Entonces, es un mandato para nosotros. Quítense ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnias, toda malicia. Todo eso no va con nosotros, porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y como dice aquí, quítense. Es totalmente un mandato y responsabilidad nuestra, porque es cuestión de obediencia al Padre. Y ojo, ya nosotros recibimos la gracia de nuestro Señor. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en que, bueno, y si yo recibiera todo lo que merezco, no solo de las personas, sino que de Dios mismo, yo merezco la condenación.
la separación de Dios eternamente. Merezco también muchos castigos. Merezco que Dios no me perdone, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos sido perdonados. Ya nosotros portamos la gracia de Dios y la disfrutamos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar esa misma gracia a los que nos han ofendido? Y vaya si nosotros no hemos ofendido a nuestro Padre y Él nos ha dado esta gracia y nos ha perdonado. Y entonces es parte como del agradecimiento que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. Ante el Padre, ¿verdad? De que ya nos perdonó y que nuestra relación con Él está restablecida a pesar de lo que yo soy, ¿verdad? Entonces es parte del agradecimiento de mi obediencia que yo le debo al Padre por todo lo que Él ha hecho. Y bueno, y si lo queremos poner así como un ejemplo ya terrenal, es un regalo que debemos de dar como Dios nos lo dio a nosotros. Un regalo que probablemente la otra persona no merezca. Bueno, y no lo merece porque me ofendió. Ay, qué ofendida, ¿verdad? Pero lo voy a dar porque Dios ya me lo dio a mí. Y el regalo que Dios me dio es inmenso y eterno. Yo solo voy a dar un regalito pequeño para hacer una analogía, ¿verdad? Entonces, es un mandato, una orden, un agradecimiento que yo debo de dar. Y eso, y miren qué lindo, es dentro de todo como que Dios siempre trabaja así. Los mandatos que nos da no es solo para agradarlo a Él, sino que van a redundar en bien nuestro. Amén. Sí, a mí me llama algo la atención, Emily, de lo que dices, y es que pues uno de los mandamientos es y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden, nos hacen daño, nos golpean, nos roban, qué sé yo, cualquier circunstancia que me haya dolido porque acepté que me doliera o porque fue ofensiva de verdad, es una carga que yo llevo en mi espalda, pero cuando yo tomo esa decisión, como tú dices, de perdonar a esta persona, y hablemos de cosas duras, ¿verdad? O sea, pues estás hablando tal vez de una violación, que porque alguien me hizo daño, me quitaron el trabajo, perdí no sé qué cosas. Y cuando yo encuentro que aquella amargura que hay dentro de mí me está enfermando, yo digo, y Dios me guía, yo tomo la decisión y yo digo, lo perdono o la perdono. Yo me quito una carga, yo descanso, Dios me da paz y entonces yo soy libre y de verdad esto es algo muy hermoso porque es un proceso donde la amargura no nos puede esclavizar si tomamos decisiones como esta. Sí, y a mí me llama la atención, Emily, porque al inicio usted comentaba algo de la amargura, que es como ese veneno que uno se toma esperando que el otro le pase algo. Pero se me decía también que perdonar es como ese antídoto contra ese veneno, ¿verdad? Amén. Es contrarrestar ese veneno, porque al final el perdón nos hace libres a nosotros, ¿verdad? Porque la otra persona tal vez ni sabe que nosotros tenemos algo en su contra. Tal vez nos ofendió y ni tiene idea que está viviendo tranquilo, ¿verdad? Y nosotros somos los envenenados por eso. Somos envenenados. Entonces el perdón es nuestro antídoto contra ese veneno, ¿verdad? Es para nosotros mismos, no es para la otra persona. Así es. Y es interesante cómo aún la ciencia, la psicología, respaldan el hecho del perdón, ¿verdad? La necesidad de perdonar. O sea, es bíblico 100%. Pero también si lo vemos a los ojos de la ciencia de este mundo, la psicología y todo eso, es algo que debemos hacer, ¿verdad? Que debemos sacar de nuestro corazón, ¿verdad? Porque perdonar no es ser uno permisivo, ¿verdad? Exacto. No es darle derecho a la persona que nos está haciendo daño para que lo siga haciendo, sino perdonar. Y perdonar tampoco es olvidar, porque no se puede. Alguien puede decir, no, ¿cómo voy a olvidar? No es cierto, ¿verdad? Eso va a estar ahí, pero voy a ser libre de esos sentimientos que produjo la herida, ¿verdad? Ese es el verdadero perdón, que yo sea libre. Exactamente, así es. Y entonces Dios nos manda. Bueno, aquí como les decía, este pasaje es lindo, me encanta porque da como el ABC, ¿verdad? Y está hablando luego, dice,
sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose Amén. mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y el pasaje también me confrontó en algo, les voy a contar, porque me puse a pensar, bueno, sí, ahorita lo perdono, tomo la decisión de perdonar a esta persona que me ofendió y Dios me ayuda en esto, por supuesto. Él me va a ayudar porque es algo difícil. No por esto sabemos que cuesta, pero con la ayuda de Dios lo logramos. Y luego me puse a pensar, ¿y qué pasa si después yo necesito que esa persona me perdone? Porque yo tampoco estoy exenta. No, yo no Así es, ofendo sí. a nadie, yo soy perfecta. Y es también como uno estimarse a uno mismo, como que uno no va a ofender a nadie, uno es perfecto, correcto. Y uno mismo a veces ofende a las demás personas. Y va a venir el momento en que probablemente esta persona yo la ofenda queriendo o no queriendo, porque no somos, ¿verdad? No estamos exentos. Y entonces yo tenga que venir y pedirle perdón. Amén. Porque a veces puede pasar, amigos. Y entonces aquí ya se daría el resto del versículo. Perdonándonos unos a otros como Cristo lo hizo con ustedes. Seguimos esa línea, ¿verdad? Así es. Y estamos en ese caminar, ¿verdad? Cada día queremos ser más como Cristo. Y entonces en otro lugar estaba leyendo y vi algo que me llamó la atención porque dice, si ustedes no siguen este mandato, si ustedes no toman esta decisión tan importante de perdonar, ¿cómo los van a distinguir? Si las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, hacen eso. Toman su raíz de amargura, la siembran, la cosechan, la riegan, hasta Contaminan que a la otros. contaminan a otros hasta que explota en una cosa más grande, en un pecado mayor. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Siguiendo Sí, este importante. proceso, ¿verdad? Sí, Sandrita? qué interesante, Emily, porque realmente nosotros debemos aprender a soltar, ¿verdad? Soltar, y eso es perdonar. Y también es renunciar a nuestro derecho de venganza. Sí. O de exigir que se haga justicia, ¿verdad? Porque a veces eso queremos, ¿verdad? Cuando tenemos esa raíz de amargura, queremos ver cómo la otra persona recibe y eso no es perdonar, ¿verdad? Eso Así es hacer más grande la amargura, ¿verdad? Y es tan delicado. Creo que todos los días una de las cosas que tengo que aprender y ejercitarme es a ceder mi derecho de ofenderme. Cederlo. Tal vez, porque cuando uno se lo agarra, ahí es donde empieza a acumular la cosas, amargura, sí. ¿verdad? Entonces, eso es aprender desde el inicio, aprender a ceder mi derecho de ofenderme. Y dice la Biblia que es de mayor honra dejar pasar por alto la ofensa. Es de mayor Amén. honra. Qué lindo. Que cuando alguien me ofende a mí, vengo yo y me enfrasco y empiezo a discutir y me dijo, yo le digo, y así es una cosa horrible, ¿verdad? Pero es de nunca acabar. de ¿verdad, nunca acabar. Sandrita? Pero qué honra es que yo venga y ceda mi derecho de ofender. Lo cedo y simplemente lo dejo pasar. Y miren, la otra persona, la que me ofendió y tal vez tenía hazaña en su corazón, porque las personas que nos ofenden es porque tienen amargura en su corazón, ¿verdad? No es porque Así es. ya la tienen. Entonces se están continuamente salpicando esa amargura. punto. Exacto. Entonces, pero miren, cuando yo vengo y lejos de recibirla, yo simplemente la dejo pasar por alto, esa persona va a recibir algo. Va a ver que yo no soy igual. Y de verdad es una manera de manifestar que en mi corazón no hay amargura, ¿verdad? Yo no quiero que haya amargura, no quiero. Y otro antídoto, como tú lo decías, Silvita, es el amar, ¿verdad? Perdonar y también amar. Es otro antídoto. Pero a mí, la parte que yo quisiera resaltar es, debo decidir ser libre. Tú hablabas de decidir perdonar. Y decidir ser libre realmente es algo tan importante, porque cuando yo recibo las palabras de una persona que tiene amargura, estoy probando su veneno, ¿verdad? Cuando yo recibo la ofensa de alguien que tiene amargura en su corazón, yo estoy tomándome su mismo veneno y me estoy contagiando, contaminando. Entonces, por eso no debemos recibirlo. Y miren, hay un pasaje en Efesios 4, 22 y 24 que dice, en cuanto a su pasada manera de vivir,
despójense de su vieja naturaleza. Miren qué interesante, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Realmente esto es tan importante. Yo debo despojarme. Yo nací con una naturaleza de pecado con tendencias malas. Pero a medida que yo, y lo más tremendo, me gusta lo que dice aquí, despójense de esa vieja naturaleza, la cual está corrompida. Pero dice algo, con los deseos engañosos. Esos deseos de la carne son un gran engaño. Son un engaño. De verdad, esos deseos que yo tengo, que yo siento de odiar o de ofender o de envidia, de odio, celos, todos esos deseos son un gran engaño. Yo no debo albergarlos en mi corazón. Por eso, y la única forma es que se renueve el espíritu de mi mente y que yo me vista de la nueva naturaleza que Cristo preparó para que yo me revista de ella y que entonces yo viva en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que debemos buscar como hijos de Dios. Debemos marcar nuestro entorno con una vida de esta manera, ¿verdad? Y el último pasaje es en Gálatas 5:13, que dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, esa es mi consigna, ¿verdad? Yo debo despojarme, revestirme y luego servir a mis semejantes con amor. Y ahí de verdad se va a quitar. Y yo quiero decirles algo. Hoy en día hay mucha depresión. Y si ustedes revisan, los que en algún momento han padecido de depresión, ¿qué tal que hay una inconformidad ahí que formó una amargura en el corazón, una raíz de amargura? Y eso trajo como consecuencia la famosa depresión que está muy de moda, ¿verdad, Eric? Sí, yo creo que este es un mundo que se hunde y donde hay muchos negocios que prosperan, las medicinas que son para los nervios, para la depresión y todo eso, y otros se enriquecen a causa de este mal que tenemos que reconocer que es espiritual, ¿verdad? Nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, y allá en nuestro espíritu se albergan esas influencias negativas que nos van destruyendo. Y como estamos buscando ese antídoto o esa forma de ser libres, pues aquí van unas medicinas que no te van a costar dinero, ¿verdad? Estas sí son gratis. Decidir perdonar. Y son las mejores, las verdaderas. Decidir ser libre. Amén. Están en ti. Amén. Dios te los está permitiendo porque son sentimientos que se pueden manifestar en tu vida si tú quieres romper con esa línea de maldad que se generó dentro de nosotros. Y una última, es la más importante, es decidir amar. La Biblia dice, ama a tus enemigos, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama ha cumplido la ley. Cuando yo decido amar, que es una decisión, hay una parte de la Biblia que dice, si tú bendices a los que te bendicen, saludas a los que te saludan, pues eso no hay mérito en eso, ¿verdad? Mérito. Pero si tú vas a bendecir y saludar y amar a los que te aborrecen, a los que te ultrajan, eso es amor. Amén. Eso es el fruto de Dios. ¿Y sabes qué? Y esa es la medicina. Hay veces que le quieren decir a uno, mire, esta medicina viene del Himalaya, viene de no sé qué, de las islas Fiji, ¿sabes? Y entonces por eso químicos. Es tan cara. Pues yo quiero decirte que el amor viene de Dios y es gratuito. Amén. Él pagó, Él sí pagó con su vida, pero te lo pone en tus manos y Él te dice, así como yo te amo, tú puedes amar, y yo voy a sacar esa depresión, esa frustración, esas ansiedades, esos pensamientos de suicidio, cuando uno decide perdonar, ser libre y amar. Entonces vas a empezar a descansar y van a empezar a irse de nuestra vida
todas esas influencias que son como prisiones, porque la amargura es una prisión de la que mucha gente ha sido atrapada. Y la llave la tiene Dios, ¿va? Satanás no tiene esa llave. Él quisiera tenerla, pero si tú te acercas al Señor, entonces vas a sentir paz. Dice la Biblia en 1 Juan 2:10, dice, el que ama a su hermano y permanece en luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, ahí está la amargura, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando en lugar de amar, yo aborrezco, yo odio, a mí me cae mal, no le quiero hablar, me quita la alegría ver a alguien, todo eso es amargura. Y sí, tal vez te ofendieron, sí, tal vez hubo algo que te hicieron o sentiste que fue contra ti, pero en el nombre de Jesús yo te digo, si tú perdonas, vas a descansar y esa amargura se va a ir y vas a sentir descanso. Y aunque no está diciendo que el perdonar o que el amar signifique que yo vaya a abrazar a todas las personas que me hicieron daño, si algún día se puede, bueno, pero si no se hace, con que tú decidas amar, decidas quitar el rechazo, el señalamiento contra otra persona, se te van a ir esas amarguras. Se le hubiera ido la amargura a Esaú, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Si hubiera perdonado a su hermano, claro. Absalón. Sí, a Absalón. La ofensa estaba hecha, pero en el perdón, en el soltar la carga. Lástima que este mensaje no le llegó a ellos, pero te está llegando a ti y a mí. Amén. Para que podamos ser verdaderamente porque esos mismos males libres. Se manifiestan hoy. Es lo mismo. Sí, es estamos en eso. Y termino con este pasaje de 1 Corintios 13, 4, 7. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Querido amigo o hermano, nadie estamos libres de la amargura. Es un veneno, como ya lo hablamos, es una astucia en la que Satanás te mete un pensamiento de acusación, de frustración, de que ya no puedes más, de que alguien no te quiere, qué sé yo, como decía Silvita en un momento, no pongamos nuestra confianza en una persona, porque es Dios el que nos sustenta y nos permite estar en descanso, en renovación, en una mente renovada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que amemos. Amén. Que nosotros no nos dejemos atrapar por el odio, el rencor. El Señor quiere que tengamos paz. Así es. Y esa paz viene cuando ya tú no estás ni odiando, ni aborreciendo, ni quejándote, ni inconforme, ni frustrado, sino agradecido con lo que Dios te da. ¿Verdad, Silvita? Así es, amigos. Y en Romanos 12:21 dice la palabra de Dios, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, Amén. ¿verdad? Amén. Así es. Entonces a eso nos llama el Señor, ¿verdad? Vencer todas esas ofensas, todas las situaciones que no están en nuestras manos, porque no depende de nosotros que alguien nos ofenda o nos diga algo que no nos agrade. Ajá. Pero sí está en nosotros, como dice la Biblia, vencer ese mal con el bien. Así es. Si alguien nos hace una ofensa, nosotros lo bendecimos. Y dice, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. seas vencido. O sea, nos puede vencer ese mal, ¿verdad? Sí. Y nos puede acabar. Exacto. Así que bueno, hemos llegado ya al final de este programa y recuerda, amigo, para vencer esa amargura, decide perdonar, decide ser libre y decide amar. Gloria a Dios. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a ustedes por permitirnos llegar hacia donde se encuentren. Recuerde que puede sintonizarnos todos los lunes a las 5:30 a través de Radio El Camino 99.7, también a través de nuestro canal de YouTube, El Camino 99.7. Y si quiere compartir este contenido, si sabe que necesita algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, alguien que usted conozca, necesita escuchar este programa,
queda grabado en nuestro canal de YouTube para que lo pueda compartir y también en Spotify. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos qué dice la Biblia.